Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Ok, ok. Entonces vamos a empezar. Eh, Les agradezco la presencia hoy. Eh, y si la vez anterior les dije que tengan preparado una cafetera eh, cerca, hoy me parece que les diría que el café esté fuerte, que sea un café intenso, porque Lacan nos va a sacar a pasear, eh, mostrándonos su erudición en algunos párrafos de manera abigarrada, los párrafos, mostrando la serie de recursos de que disponía para pensar la práctica analítica y este recomenzar del seminario 21. Así que café fuerte. Nosotros habíamos seguido a Lacan, perdón, estoy ingresando colegas, habíamos seguido a Lacan en su intento de verificar el carácter real del saber del inconsciente. La última vez que nos juntamos estuvimos viendo cómo él decía nuestra práctica se basa en la puesta en marcha de algunas suposiciones, la lectura de nuestra práctica a partir de algunas suposiciones, suponemos el sujeto, suponemos el saber del inconsciente, ¿no? El saber del inconsciente como sujeto, un sujeto supuesto al saber del inconsciente, todas suposiciones, y él plantea la posibilidad de apresar un real puesto, ya no supuesto. Entonces estuvimos trabajando el carácter real del saber del inconsciente, habíamos visto que él recurría a la noción de existencia en la filosofía kierkegaeriana, heideggeriana, pero decía el tema, el paso ha sido el planteo de la existencia en la lógica proposicional. En la proposición existencial existe un X. ¿Sí? Entonces planteaba el saber del inconsciente real, es un saber que existe. Eso es lo que estuvimos trabajando. Y empezamos a ver cómo plantea lo real, el carácter real del saber del inconsciente, va a pasar a trabajar lo real del nudo. Lo real del nudo. Habíamos dicho en encuentros anteriores que había que redefinir la cuestión de lo real a nivel del nudo borromeo. Habíamos visto estas complicaciones, lo real de lo imaginario, lo real de lo simbólico de lo real, lo imaginario de lo real. Entonces va a traer el tema, ya habíamos empezado con esto, de lo real del nudo borromeo. Y dice, en la página 51, voy a tomar un párrafo que ustedes tienen en la página 51. Como les avisé muchas veces, este seminario es un seminario que no está establecido, que está desgrabado con transcrito con mucha fidelidad. Entonces, cuando uno habla, sucede que corta la frase por la mitad. Uno dice, está desgrabado, y se queda y dice, no, desgrabado no, está transcrito. Cuando uno escribe, tiene la posibilidad de borrar, de armar, de redondear la frase. Cuando uno habla, eso no pasa. Dicho sea de paso, recién sin querer les mandé al grupo de WhatsApp la clase escrita.
Yo le escribo por eso, para tener un basamento, un esqueleto, un andamiaje, a partir del cual poder hablar. ¿Sí? Si bien Lacan tenía hojas escritas y escribía en el pizarrón, eso formaba parte, era un apoyo de una transmisión esencialmente oral. Las frases están interrumpidas. Es difícil armar las frases subordinadas dentro de otras frases. Entonces siempre se producen temas de traducción. Yo hago la mía. Cada uno traiciona ese original perdido como puede. ¿Sí? En la página 51 van a encontrar una frase que no dice exactamente lo que les voy a leer, pero se la voy a leer como la traduje y la armé yo. ¿Qué es? En este nudo que profiero, hecho de lo simbólico y de lo imaginario, con algo que los anuda. Es de lo real que se trata, que sean tres, es en eso que se sostiene lo real. La estructura misma de la frase en que yo la traduje no está muy buena, pero creo que está mejor que la de la versión en español y que la de la versión en francés. ¿Sí? No está buena, pero más o menos. En este nudo que prefiero, hecho de lo simbólico y de lo imaginario, con algo que los anuda, es de lo real que se trata. Que sean tres, es en eso que se sostiene lo real. ¿Eh? Es decir, lo real del nudo es lo tres. No estamos hablando de lo real del nudo como el registro de lo real del nudo, anudado con el registro de lo imaginario en el nudo, anudado con el registro de lo simbólico en el nudo. ¿Qué es lo real del nudo? Es lo tres. No se trata de uno de los anillos, definido como el registro de lo real, sino de la propiedad de ser tres. Lo real del nudo es la propiedad de ser tres, la ternaridad. Elegí esta palabra porque es una palabra que utilizaba Peirce, que era un lógico que Lacan citó y trabajó mucho. La ternaridad, la característica de ser tres, lo trino, lo trinitario. ¿Qué es lo real del nudo borromeo? La ternaridad. Es tres. ¿Sí? Si lo real es lo imposible, que es una definición que Lacan siempre ha trabajado en relación a lo real, si lo real es lo imposible, podemos decir que el nudo borromeo tiene su imposible. Es imposible que sea menos de tres. Lo real es lo imposible. Y a nivel nudo, ¿cómo podríamos leer esa imposibilidad? Es imposible que sea menos de tres. Es imposible que yo corte uno sin que se desenlacen los otros. Fíjense que ya no estamos trabajando la imposibilidad en términos de lógica modal, lo que no cesa de no escribirse. Ya lo estamos trabajando en términos de topología nodal, no modal, sino nodal. ¿Ok? Es imposible cortar uno sin que se desenlacen los otros. Es imposible que sea menos de tres. El nudo borromeo es la ternaridad, su carácter ternario. ¿Sí? Y tenemos que recordar que lo tres, yo insisto porque él insiste, lo tres es una propiedad cardinal, no es una propiedad ordinal, no es una propiedad que dé orden, no implica decir. Lo tres no implica ningún orden. ¿Recuerdan lo que habíamos visto? Y vamos a darle otra vuelta a los números cardinales, 1, 2, 3, y los números ordinales, primero, segundo, tercero. Lacan dice, a nivel topología nodal, no hay
carácter ordinal, sino que hay solo carácter cardinal. ¿Sí? Entonces, lo real del nudo Borromeo es lo ternario, lo trinitario, lo tres. Yo voy a decir lo tres del nudo, para referirme a lo real del nudo. ¿Sí? Y en esa misma página, que es la página 51, después de definir lo real del nudo, se pregunta, ¿por qué lo real es 3? Y acá va a haber un punto que él va a desarrollar y que nos va a sacar a pasear por muchos lugares. Nos va a sacar a pasear por la topología nodal, por la topología imaginaria, que es la topología de superficies, por la lógica proposicional, por la lógica modal. Nos va a sacar a pasear de por qué lo real es lo 3. Así que cafetera, y vamos adelante. ¿Por qué lo real es 3? Y se responde. Es una cuestión, cito, estoy citando, es una cuestión que encuentra su justificación en el hecho de que no hay relación sexual que se pueda escribir. La pregunta es, ¿por qué lo real es 3? La respuesta es, porque no hay relación sexual que se pueda escribir. Y entonces escribe la fórmula de que no existe una función que produzca una relación binaria. Escribe una fórmula, ustedes la tienen en la página 51, escribe una fórmula que expresa que no existe una función que produzca una relación binaria, una relación entre él y ella, digamos. No existe una función que recaiga o que opere en una relación binaria que se pueda escribir. No existe una función que produzca una relación binaria que se pueda escribir. No existe, ahí está la fórmula, una función tal que opere sobre X y sobre Y. ¿Sí? Entonces, en el lugar del agujero de la no relación sexual, Lacan ubica lo real del nudo. Allí donde no hay un saber escrito de la relación sexual en tanto relación binaria que recaiga sobre él y ella. Recuerden, no debería recordarlo, pero lo digo, cuando nosotros decimos él y ella no estamos hablando de soportes anatómicos, ¿sí? Estamos hablando de una función que recae sobre dos variables. Le ponemos él y ella como decir el hombre y la mujer o como decir el macho y la hembra. ¿Sí? No hay allí un saber escrito. No hay allí fórmula. Y en ese lugar de los dos que no hay, Lacan ubica lo 3 del nudo. En el lugar del agujero, de esa no relación sexual, lo real del nudo, su carácter ternario. Y en este sentido, no quería dejar pasar la posibilidad de decirles que yo espero que todos en este punto ya tengamos la oreja un poco ablandada, un poco acostumbrada a plantear una pluralidad de reales. Por eso empecé diciendo lo real de lo imaginario, lo real de lo simbólico de lo real. Ya a esta altura de la soirée con Lacan nos tenemos que hacer una idea a nivel nodal de que hay una pluralidad de reales, ¿sí? Por la cual uno puede hablar del real de la no relación sexual. El real de la no relación sexual y puede hablar de lo real del saber del inconsciente. Y no es lo mismo. Hablar de real en relación a la
no relación sexual no es lo mismo que hablar de lo real del saber inconsciente, que no es lo mismo que hablar de lo real del nudo Borromeo, que es lo 3. ¿Sí? Que no es lo mismo que hablar del amor como uno de los nombres de lo real, cuando hemos visto el amor en lo real funcionando como medio, que no es lo mismo que lo real de la muerte. Fíjense que así nomás le nombré 6 reales. Así nomás, y los hemos visto todos de alguna manera. El amor en lo real funcionando como medio, el real de la muerte, no sé si recuerdan, el amor en lo imaginario funcionando como medio, ¿sí? El real de la no relación sexual, donde no hay ningún saber escrito, el real del inconsciente, donde hay un saber escrito, un sistema de relaciones escritas. Este año o el año pasado arrancamos con eso, ¿no? Un sistema invariable de relaciones escritas, y a todo eso Lacan lo llama lo real. ¿Sí? Hay que bancarse este momento, hay que bancarse estos momentos. ¿Sí? Entonces me parecía que una primera orientación que nos puede servir, o por lo menos a mí me puede servir, es plantear el hecho de que hay reales que se pueden escribir. Cuando yo planteo lo real, tengo que hacer una discriminación por la cual, una orientación, hay reales que se pueden escribir, como el del saber del inconsciente. Eso está escrito, eso se inscribió. Hay un sistema de marcas ahí que se han inscrito. ¿Sí? Es un saber real, escrito. ¿Sí? Y pensar que en ese real escrito, en esos saberes reales escritos, hay un punto de imposibilidad. Ese real circunscribe un punto de imposibilidad, que lo hemos trabajado cuando decíamos en el saber, lo hemos trabajado cuando trabajábamos el seminario 20, pero uno está dando vueltas en este caleidoscopio que nos arma Lacan, y siempre estamos con estos temas cuando decíamos, el saber del inconsciente puede saber de muchas cosas. Puede saber de las condiciones de goce de alguien. Es más, es un saber que visto de determinada manera puede tener resonancias con otro saber y producir un efecto transferencial, amoroso. ¿Sí? Pero hay una cosa que el saber del inconsciente no sabe. No sabe sobre la relación sexual. Hay algo ahí, un punto de imposibilidad. Entonces tenemos saberes escritos que circunscriben una imposibilidad. Y después tenemos otro real, que lo voy a tomar como central, lo voy a tomar como el real propio del psicoanálisis, un real que no se puede escribir, de la no relación sexual. No hay ningún saber real escrito ahí. ¿Sí? Entonces, una primera orientación es que algo se pueda escribir, se le pueda hacer una fórmula, se lo pueda articular, cuando empiezo a hacer nuditos, y hay otra manera que es algo que no se escribe, no tiene escritura. ¿Sí? El saber de la no, lo que nosotros llamamos la no relación sexual. ¿Sí? Entonces, retomo el punto donde Lacan dice que no existe una función que produzca una relación binaria. No hay una función que produzca una relación binaria. Página 51, donde dice, no hay ninguna función que los ligue. Entonces se trata de saber cómo, a pesar de todo, el asunto funciona. A pesar de todo, eso coge o se coge. Lacan usa sabes, que en francés es eso coge o se coge, como decimos nosotros. No lo dice de manera muy académica. Es como agarrar y decir, mira, no hay ninguna función que agarra a los hombres y a las mujeres, a los machos y a la hembra. El asunto es pensar que a pesar de todo eso, se garcha, se coge. Frasecita. Perdón que me ponga un poco pedestre, Lacan a su nivel también, decir sabes, decir eso coge, ¿cómo se coge? ¿Sí?
Y esto implica que le demos una vuelta al tema de la no relación sexual. Porque no se trata de una elucubración sobre la dimensión de castración que inevitablemente va a aparecer cada vez que haya un intento de hacer existir la relación sexual. Cada vez que aparezca un intento de hacer existir la relación sexual, va a caer sobre eso una dimensión de castración. ¿Sí? Uno esto lo escucha en los consultorios, cuando escucha, al fin encontré a la persona indicada. Roberto, no te imaginas lo que fue. No te imaginas, Roberto, lo que fue. Y uno se equivoca porque no se imagina lo que fue, pero también se imagina que ahí empieza cierta cuenta regresiva. A partir de que lo dice, uno dice, acá empezamos 10, 9, 8, 7, 6, ¿sí? Hasta que caiga en esa escena cierta dimensión de castración. Uno estaba siempre acostumbrado a eso, ¿sí? Al punto de, bueno, wow, es un flash. Me gusta una expresión portuguesa que es fogo de palha, fuego de paja. Resulta que cuando uno tiene una salamandra para calentarse, empieza a conocer sobre maderas. ¿Sí? Hay maderas que cuestan muchísimo encenderlas y que dan mucho calor. Un fuego que tarda y tarda y tarda y tarda en apagarse. Una brasa que dura horas y horas. Hay maderas que cuestan encenderse, que cuando se encienden duran poco. Y tienen poco poder calórico, ¿sí? En cambio, si uno pone una paja, imagínense paja seca al fuego, se produce una especie de producción calórica notable en algo que dura bastante poco, ¿sí? Entonces uno encuentra poesías que dicen esa mujer es fuego de paja. El tipo la vio, pero bueno, duró lo que duró, el fuego de paja, ¿sí? Entonces, nosotros estábamos acostumbrados a agarrar y decir fuego de paja, esto dura lo que dura, cuenta regresiva, así que encontraste la relación sexual, pues bien, va a caer una dimensión de castración ahí, más temprano que tarde, y no más tarde que temprano, más temprano que tarde. Pero acá no está hablando de eso. Acá no está diciendo, miren, lo voy a decir de otra manera, desean el falo, encontrarán la castración. No está hablando de eso. Acá está diciendo, che, a pesar de que ahí no hay ningún saber escrito real, cogen, ¿sí? De tal manera que tenemos que pensar algunas cosas de nuevo, por lo menos ir complementándola. Porque, por ejemplo, uno podría decir a partir de esto que no hay relación sexual escrita, eso no cambia. No hay relación sexual escrita, pero tenemos que pensar los reales de nuevo. Porque la gente coge, y eso es real. Hay allí un real. Lo digo de otra manera, hay allí un saber real escrito que no es un saber sobre la relación sexual, pero es lo suficientemente real como para que el encuentro se soporte. Lo digo como lo escribí, porque me salió con esa palabra, soportar. Es un saber que no es un saber sobre la relación sexual, pero es un saber lo suficientemente real como para que el encuentro se soporte. No se soporte en el sentido de lo soportable y lo insoportable. ¿no? Que ese encuentro se soporte en el sentido de que sea soportable y no insoportable, sino que se soporte en el sentido de que se sostenga. Hay allí algo y se sostiene y la gente coge y está años y años y la gente dice, bueno, a ver, explícame esto, explícame cómo eso funciona. Si no hay relación escrita
que produzca una función que recaiga sobre X e Y de manera binaria. ¿Cómo es que eso marcha? Ça marche. ¿Cómo es que eso funciona? ¿Sí? Entonces, para que el encuentro... Nosotros estuvimos viendo algo de esto. Ya estuvimos trabajando algo de esto cuando trabajamos el tema del amor. Porque el amor, decíamos, es una suplencia que se ubica en el lugar de la relación sexual que no existe, pero decíamos, sí, bueno, está bien, sí, pero hay cierta resonancia ahí. Ciertas resonancias entre saberes escritos reales. Uno a Lacan, si Lacan dice, bueno, a ver, explícame cómo lo hacen. Bueno, fíjate en el amor, como hay cosas que ahí resuenan. ¿Sí? Y ahora tenemos que pensarlo a partir del nudo y no de las categorías de la lógica nodal. Por eso hago hincapié en por qué lo real del nudo es lo 3. Y se ubica en el punto donde no hay un saber real escrito de la no relación sexual. ¿Sí? Entonces ahí entramos a una especie de desierto, entramos a una especie de párrafos un poco áridos, ¿no? Donde venimos con la topología nodal para acercarnos a la lógica modal. Venimos en un terreno medio como Kung Fu. No sé si se acuerdan Kung Fu, una serie Kung Fu, uno que caminaba así en el desierto. No sé si cuando empezaba o cuando terminaba, pues se veía ahí un chino caminando en el desierto, ¿no? Una cosa un poco árida, de estas cosas que hay que encontrar, darle la vuelta para encontrarle el color. Uno cuando lee estas páginas, por lo menos a mí me pasa, que encuentro como una suerte de agotamiento del uso de las fórmulas de la lógica modal. ¿Sí? Hay una especie de agotamiento de ese uso de las fórmulas por parte de Lacan, a esto que llamó las escrituras precarias. ¿Sí? Como diciendo, vamos a ver si esto anda, fijémonos si esto anda. ¿No? Un agotamiento del uso o hay un agotamiento de Lacan. A mí me parece que en algún momento Lacan se hincha y se agota de agarrar y dar vueltas con esta fórmula. ¿Sí? Como que se hartó de dar vueltas por ahí. En esto está en las páginas que le vengo diciendo, que por acá la puse, la página 51. ¿Sí? Y en ese sentido, quiero acompañarlos mal pero rápido en el recorrido que hace para marcarles el agotamiento. ¿Sí? Así que mal pero rápido. Mal pero rápido, en estas páginas Lacan se propone demostrar de manera escrita la imposibilidad de la relación sexual. Una cosa es que yo diga la no relación sexual o la relación sexual que no hay, o hable de la imposibilidad de la relación sexual, y otra cosa es que uno lo demuestre. Y demostrarlo en lógica es tener la fórmula. Tiene que estar la fórmula, no hay un hecho de palabra. ¿Sí? Es una lógica que al hecho de palabra, dice, eso es Aristóteles, que era una lógica retórica, esto es una lógica de escritura, esto tiene que ver algo escrito. ¿Sí? Entonces él tenía el designio de demostrar de manera escrita la imposibilidad de la relación sexual. La imposibilidad, repito, de que exista una función, vamos a llamarla función relación sexual. Demostrar la imposibilidad de que exista una función que articule las variables X e Y. Estoy parafraseando cuestiones de la página 51, la pueden ir a buscar, de hecho la recomiendo que la vayan a buscar de nuevo, para ver si esta lectura, a ver si encuentran ustedes el mismo cansancio que encontré yo. Entonces, él se propone demostrar esa imposibilidad de la función relación sexual que articule dos variables X e Y, como quien dice él y ella, hombres y mujeres, machos y hembras. Pero trae una serie de problemas que le da la escritura misma de esto.
Yo Lacan me propongo demostrar de manera escrita la imposibilidad de una función que recaiga sobre X e Y. Pero trae un problema. Tengo problema con esto. Un problema, el primero, reside en que si quiero discutir sobre la existencia o no de una función que articule esas variables, tendría que tener existentes de esas variables. Existe un macho, existe una hembra. No sé si soy claro y les pido mil disculpas y les pido que tomen mucho café porque vamos a estar con esto. Si yo quiero discutir una función que recaiga sobre X e Y, primero tengo que mostrar que haya existentes X y existentes Y. Existe un X tal que sea un macho, que es una variable en esta función, la función relación sexual. Existe un X tal que sea una hembra como una de las variables de la función relación sexual, ¿no? Entonces arranca por ahí, primer problema. Tendría que tener existentes de esas variables. Existentes de quienes se pueda predicar X es macho o X es hembra. Existentes en quienes se cumpla la función. Y eso, ¿saben qué? Eso es una suposición. Otra vez con un Lacan que quiere agarrar un real que no sea un real supuesto. ¿Se entiende el peso cuando él dice, y subrayen cuando pasen por la 51, X, Y, suposición? Dice, eso es una suposición. Es una convención que la experiencia analítica desestima. La experiencia analítica no te va a mostrar existe un sujeto macho. Existe un sujeto hembra como variables de la función que recaería sobre ellos dos. ¿Sí? Por eso es que en la página 51 van a encontrar, y les aviso, es una parágrafa para paráfrasis mía. Es una paráfrasis mía, es decir, no dice exactamente lo que digo yo, pero yo lo digo para desbrozar un poquito la manera en que lo dice él. Pero pueden ubicar perfectamente el párrafo. Dice en la página 51, no existe función que relacionaría X e Y, que aquí significarían el fundamento de los seres hablantes, definidos como la parte masculina y la parte femenina. Eso lo respeté a rajatabla. Los seres hablantes definidos como la parte masculina, bueno, no existe esa función. ¿Sí? No existe función que relacione al hombre con la mujer, a la mujer con el hombre, pues no hay nada más flou en francés. No hay nada más impreciso que la pertenencia a uno de esos dos lados. Ubiquen el párrafo porque lo dice clarísimo. No hay función, ¿sí?, que articule al hombre con la mujer con el hombre, pues no hay nada más impreciso que la pertenencia a uno de los dos lados. Por eso me desmarco, subrayo palabra desmarco, porque la tomé de él, me desmarco de la suposición, de nuevo, suposición de que hay un sujeto macho y de que hay un sujeto hembra. Yo muchas veces los invito, les insisto, ¿no?, a ir a la frase de la página, por eso avanzamos tan lento, porque yo avanzo lento porque tomo soporte en esto para hacer esta lectura. ¿Sí? No existe función, porque la verdad, si esta función recae sobre variables y no hay nada más fluo, no hay nada más impreciso que decir existe alguien que pertenezca, la noción de pertenencia, a uno de esos dos lados. Entonces ya eso es un problema. Y como eso es un problema, es por eso que cuando nosotros trabajamos una carta de Almor en el seminario 20, ¿se acuerdan de la fórmula de la sexuación? ¿Se acuerdan cuando la elaboramos? Que habíamos trabajado la función fálica,
yo señalé una y otra vez que nos saquemos de la cabeza la idea de pensar que del lado izquierdo están ellos y del lado derecho están ellas. No sé si recuerdan cuánto rompí las pelotas diciendo no lo lean así, no lo lean así porque así no es. Siendo que muchas veces yo encuentro que se lo lee así. Y se lo lee en contra de estos párrafos que te dicen claramente no es nada más flu de pensar que algo va para un lado y algo va para el otro, que se pertenece al lado masculino o al lado femenino. Y por eso yo les proponía el lado macho, ¿sí? La perversión polimorfa, la polifemo, la perversión polimorfa del macho, de un lado, el lado izquierdo de la fórmula de la sexuación, y del lado derecho yo lo llamaba el lado de la mujer, punto suspensivo, que no existe. Son cosas diferentes, no sé si recuerdan, yo decía, no importa cómo es tu cuerpo, si tenés pene, si no tenés, todos se inscriben del lado izquierdo de la fórmula de la sexuación. Y después tenemos el lado de la mujer que no existe. Pero se nota que son dos cosas completamente diferentes, que es una muy mala lectura. La otra que dice, no, el lado de ellos, en cambio ellas y el amor para ellas, y bla. No anda. ¿Sí? Entonces es un primer problema. No existe una función. ¿Por qué? Porque las variables que se aplicarían, eso no hay nada más impreciso que eso. La experiencia analítica te dice que acá no hay machos y no hay hembras. ¿Sí? Otro problema, y que deriva de la escritura, es que yo puedo hablar de la no relación sexual. Yo puedo hablar de la relación sexual que no hay. ¿Sí? Puedo decir que está marcada por una imposibilidad. Recuerden que lo imposible es lo que no cesa de no escribirse. Entonces decir, pues mire muchachos, yo hablo de esto y esto ¿qué es? Lo que no cesa de no escribirse. ¿Eh? Esa relación sexual es imposible, no cesará de no escribirse. Y un lógico podría decir, demostrámelo. Por eso le decía, una cosa es el chamullo y otra cosa cuando un lógico te dice, demostrámelo. Esa es una lógica de escritura. ¿Sí? Y yo podría responderle que no tengo la fórmula. No tengo la fórmula escrita de esa imposibilidad. Desde el punto de vista clínico, escribir, yo puedo escribir cualquier cosa. Lacan la escribió acá. Lacan la escribió. Pero otra cosa es que esa escritura tenga un sustento clínico, que la lógica modal no sea sino un instrumento para dar cuenta de la realidad clínica, si se quiere. ¿Sí? Entonces yo podría decir, mira, al lógico decirle, no tengo la fórmula. Yo le respondo, no tengo la fórmula escrita de esa imposibilidad. Y entonces él podría decirme que no está probada esa imposibilidad y que tal vez de manera contingente, ¿se acuerdan la contingencia? Lo que cesa de no escribirse. ¿No? Yo le podría decir al lógico, mira, la fórmula escrita no la tengo. Y entonces él podría decir, bueno, pero si vos no la tenés escrita, tal vez de manera contingente, pudiera suceder que aparezcan X e Y como variante de esa función. Es un puntito, es un pequeño argumento. No tenés la fórmula que escribe esa imposibilidad. Entonces podría pasar que por contingencia aparezca X e Y en quien esa función opere. ¿Sí? Es una cuestión de suerte, de bonheur en francés. Y van a encontrar que acá Lacan la escribe separada esa palabra, de bonheur, buena fortuna. ¿Sí? Si no está escrita la imposibilidad, bueno, tal vez si hay buena fortuna, X se encuentre ahí y Y encuentre a X. ¿Sí? Esta tontería, este pequeño argumento, basado en la lógica nodal, para mí no es ninguna tontería y es clínica. Es clínica.
A mí muchas veces me pasa cuando estoy en mitad de estas fórmulas y estas cosas que digo, o el tipo, no sé, se hace el fanfarrón, ¿no? Y escribe este tipo de cosas para mostrar que no entendemos mucho, que no entendemos nada. O digo, che, el tipo está tratando de reflejar a través de esos instrumentos una realidad clínica. ¿Sí? Y hemos trabajado en su momento, ustedes hemos trabajado esas categorías de la lógica modal como posiciones subjetivas. Por ejemplo, como posiciones subjetivas en el amor. ¿Sí? Y ustedes deben haber escuchado en un consultorio, como yo he escuchado tantas veces, alguien que te dice, vengo todo lleno o llene de moretones. Conocí a alguien y pa, un golpe, conocí a otro, pa, otro golpe, conocí a otro, pa, otro golpe. Estoy absolutamente con el cuerpo lleno de moretones, moretones en el alma, vamos a decir. ¿Sí? Pero te dice, ¿y quién te dice que mañana no encontraré a X o y seremos variantes de una función que se pueda escribir? ¿No les pasó a alguien que les dice esto con otras palabras? Sí, me he encontrado con la castración 1 y 2 y 3 y 4, pero tal vez le bonheur, la buena fortuna, tal vez la buena fortuna me haga encontrar a un X siendo yo Y o a un Y siendo yo X, que haga que algo cese de no escribirse. Contingentemente, con suerte, puede llegar a pasar, y eso ya es una posición subjetiva, no es un argumentito tonto dentro de la lógica proposicional. No sé si se los puedo transmitir de manera, digamos, de manera consistente, como quien diría, es un argumento consistente. ¿Recuerdan lo imaginario del nudo borromeo? El neurótico es un creyente. Uno no cree en nada porque uno es ateo. Yo soy ateo, pero cuando el contrario va a patear un penal, el contrario del equipo contrario va a patear un penal, yo digo alguna cosa, o llegado el caso hago así, con los deditos cruzados. En situaciones extremas, todos creemos en la suerte. Es decir, tuvo suerte. Entonces, ¿por qué alguien no va a venir a decir, sí, yo sé que eso no cesa de no escribirse? Pero ¿quién te dice que la buena suerte a mí me ponga en el camino de que algo cese de no escribirse? Esto es clínica, clínica de la neurosis, que es el segundo problema. El primer problema, ¿se acuerdan? No hay existentes, o es muy impreciso marcar eso. El segundo, que si no tenés la fórmula escrita, de lo imposible, alguien puede tener una posición subjetiva de la buena suerte de lo contingente. ¿Sí? Y el tercer problema que marca, porque no va diciendo Lacan, primer problema, seguro, uno tiene los párrafos, ¿viste? Va marcando a ver para dónde va. ¿Sí? El tercer problema es que podría suceder que se encuentre la fórmula escrita de esa imposibilidad, que uno pueda encontrar, yo frente al lógico, decirle, no, mire caballero, la experiencia analítica ha llevado a un punto en que alguien ha escrito la fórmula de la imposibilidad, ha encontrado la fórmula de esa fórmula escrita que no cesa de no escribirse. Si era una imposibilidad, no cesaba de no escribirse, pero ahora encontró la fórmula. Y entonces el lógico, dentro de la lógica modal, me respondería que una vez que se escribió esa fórmula, ahora esa fórmula funciona bajo la modalidad de lo necesario, que es lo que no cesa de escribirse.
¿Se entiende? ¿Encontraste la fórmula de la imposibilidad? Sí, la encontré. En mi análisis encontré la fórmula de la imposibilidad. Ah, bueno, ahora resulta que eso ya no funciona como imposible, sino que funciona como necesario, lo que no cesa de escribirse. Y entonces, dice Lacan, y entonces estas fórmulas empiezan a funcionar en círculo. Ça peut reprendre, dice. Que uno dice, eso puede volver a empezar. Es como si hubiese, perdón que lo diga, hoy estoy medio, a lo mejor por la aridez y por el esfuerzo de encontrar un poquito de calor o de color en esta fórmula, se hinchó las pelotas. Dice, esto empieza de nuevo, porque ahora empiezo de nuevo con lo que no cesa de escribirse, que es la modalidad de lo necesario, y puede haber una posición que es la posición de lo posible. No sé si se recuerdan porque lo hemos trabajado esto. La posición de lo posible, en la que algo cesa de no escribirse, no, en la que algo cesa de escribirse, me fui con lo contingente, pero bueno, ahora esto arranca de nuevo, y es esa parte, en la página 52, donde dice, para demostrar lo imposible, es necesario que tome apoyo en otra cosa, en una topología. Como diciendo, basta de lógica proposicional, basta. ¿Sí? La frase es tal cual, se había propuesto demostrar lo imposible de la relación sexual. Y dice, pero está este problema, pero está este problema, pero está... bueno, yo tengo que tomar apoyo en otra cosa. ¿Sí? Una topología nodal que dé cuenta de ese vacío de saber real de la no relación sexual. ¿Sí? Dice, basta. Voy a tomar apoyo en otra cosa, una topología. Que dé cuenta de ese vacío de saber. ¿Sí? De saber real. Y esa topología no plantea relaciones ordinales. No es como toda la otra lógica. Esto va primero, esto va después. ¿Se acuerdan que dije cualquier abordaje lógico de la noche de los tiempos implica un orden? Es ordinal. ¿Sí? Y él dice, bueno, esta no. Yo no puedo decir primero está lo simbólico, primero, no. ¿Sí? Ya van varias clases que viene con el tema del orden y con el tema del no orden. ¿Sí? Entonces, esta topología no plantea relaciones ordinales, pero sí plantea lo tres, lo ternario, lo real del nudo, lo trinitario, lo trino. No implica un orden, pero implica lo tres. Ah, lo tres, primero simbólico, luego... No. Lo tres, sin orden. 1, 1, 1, 3. ¿Sí? Lo tres. Y en este sentido, va a poner lo tres del nudo. Ven que estoy dando vueltas, yo también, yendo en un toro y me cuelgo en otro toro. El toro, los círculos, los anillos. ¿Sí? En este punto vuelvo a lo que él venía trabajando, ¿no? Lo imposible de la no relación sexual o la relación sexual que no hay. ¿Sí? Y la posibilidad de poner ahí lo real del nudo como un real sin orden. El psicoanálisis, en ese lugar, puso cosas que tienen orden. El psicoanálisis freudiano, lacaniano y de todas las especialidades y orientaciones y colores de plumas, de todas las tribus psicoanalíticas, siempre han puesto ahí aparatos con orden. Nos tenemos que sacar de la cabeza la idea de que coger es una cuestión natural. Pues si nosotros tenemos la idea de que el apareo en la especie humana es una cuestión natural, como se aparean los pájaros o como se aparean todo tipo de bicho que anda suelto por ahí, que se aparean, si uno cree que el ser hablante se aparea de forma natural, estamos agarrando un camino equivocado. ¿Sí? Nos tenemos que sacar de eso, la idea de eso de la cabeza, que no hay nada en ella, ningún saber real escrito que diga se reacciona así en este punto.
y que no hay en él ningún saber real escrito que diga, se relaciona de esta manera. Entonces el psicoanálisis puso aparatos. El aparato primero que encontramos nosotros era el complejo de Edipo. Entonces Freud hace todo un aparato, dice, bueno, y está con la mamá, y la mamá lo toca, y se eugeniza, y qué sé yo, y después con todo ese bagaje que se armó en el complejo de Edipo, aparece el papá, y el papá hace ciertas cosas, y dice, con mamá no, y qué sé yo, y entonces el tipo se va a buscar otras mujeres, a la exogamia, pero es un aparato con orden. Es un aparato, primer tiempo del Edipo, segundo tiempo del Edipo, tercer tiempo del Edipo. Sí tendrá orden, que Lacan lo llevó hasta el tema de plantear el discurso del amo. Todo lo que nosotros conocemos en términos de un sujeto que se representa por otros, por un significante, para otro significante, todo lo que nosotros conocemos del psicoanálisis en relación al Edipo, Lacan hace una estructura y dice, esto es el discurso del amo. Toda esa clínica es la clínica del discurso del amo. Y Lacan pone los discursos en el lugar de la falta de saber real escrito de la relación sexual. Toda la cuestión de los accionar de los semblantes. Los semblantes como coordinando aparatos, ¿no? Todo eso está en el lugar de la relación sexual que no hay. Entonces el psicoanalista mismo, Lacan mismo ha puesto aparatos de orden. Yo identificado a un S1, me puedo presentar ante el otro, en este caso una mujer, que se supone que tiene cierto saber de goce. Recordaba cuando escribía esto, perdón, pero salgo un rato de la aridez de las fórmulas, recordaba a mi bisabuelo, una situación que pasó hace mucho, hace un par de reencarnaciones. Yo era un tipo joven, un muchacho joven, veinteañero, y mi prima, que era veinteañera, digo, si no les molesta que cuenten la anécdota, ¿no? Mi prima, que era veinteañera, se iba a casar con alguien que yo conocía, ¿no? Con alguien que conocía, que lo había visto varias veces. Entonces se hizo una reunión familiar, no una fiesta de casamiento, porque no había no teníamos un mango, pero una reunión familiar como para juntarse, para que se casa la prima, se casaba mi prima. En un momento de la reunión habíamos quedado, el que se iba a casar con mi prima, otro primo, un amigo del primo y yo. Habíamos quedado 4 jóvenes veinteañeros en esa situación de festejo de un casamiento. Mi bisabuelo, para ese entonces, estaba muy viejito. Había sido un hombre muy fuerte, pero ya caminaba con bastón, se olvidaba de las cosas, y originalmente había sido un tano, un italiano del sur que no sabía ni leer ni escribir. O sea, imagínense la semblanza de un tipo, no sabía ni leer ni escribir y ya muy viejito. Entonces se acercó a este grupo lentamente, a este grupo de hombres jóvenes, y dirigiéndose al que se casaba con mi prima, puso la mano así, el brazo así, y le dijo con claridad meridiana: questa notte forza. Esta noche fuerte. Claro, él creía, bisabuelo viejito, que nunca habían estado, que mi prima no conocía hombre, no conocía varón, como dice la Biblia. Si hubiese sabido, como mi prima, bastante atorrantona, o sea, conocía varón, conocía muchas cosas, pero mi bisabuelo pensó que no conocía varón. ¿Sí? Y del otro también conocía todo lo que se puede conocer. Pero él, en su mundo,
de alguna manera era lacaniano, del Lacan, de los 4 discursos, donde postulaba la existencia del discurso del amo. Él decía, esta noche se va a poner en acto una lógica discursiva, donde lo que vos prometiste que tenías, lo tenés que tener. Esta noche vos te vas a posicionar como alguien que se sostiene en un S1, ¿eh? Es alguien que tiene una identificación de la que se sostiene, no con la que se hace representar, sino que esto lo vimos en el seminario 20, no sé si se acuerdan. Vos te sostenés y esta noche esto tiene que andar. Porque después podrá haber amor, podrá haber un montón de cosas, pero tiene que quedar claro quién es el varón y quién es la mujer. Y es una manera de agarrar y plantear un dispositivo de orden que Lacan llamaba el discurso del amo en el lugar de la falta de saber escrito de la relación sexual. Si uno lo mira desde ese lugar, uno dice, che, ¿cuántas cosas tiene el discurso del amo? Después uno le puede decir el patriarcado, está todo bien, está todo perfecto. ¿Sí? Es un orden. Los quilombos que se arman cuando esos órdenes se desordenan. Ahí se empiezan a armar líos. ¿Sí? No fui de caso. Pero, bien, la puesta en acto de un discurso, en la medida que un discurso es un ordenador. Decía, esto me remitía por asociación libre a todos los rituales que existen en lo social, que son, que se desprenden de la lógica del discurso del amo. Yo ahora hace rato que no lo veo, pero deben seguir existiendo. La fiesta de 15, donde ella es presentada en sociedad como diciendo, ya está en edad de merecer. No sé nunca por qué lo llaman edad de merecer. ¿Merecer qué? ¿Qué merece esta mujer? ¿Qué merece esa mujer? ¿Qué es lo que merece? Porque no dicen él está en edad de merecer. Pero bueno, vamos a ponerlo. Dispositivo de orden. Ponerse los pantalones largos. Ya está en edad de ponerse los pantalones. Hoy en día uno se caga de risa escuchando esto, pero bueno, en ese lugar, porque si no parece que la lógica modal tiene, o sea, tiene esta aridez, pero marca cuestiones, poner un orden ahí en el lugar donde no hay un saber escrito. ¿Sí? Entonces nos sacamos de la idea, va a decir, che, para que haya relación binaria, para que haya relación entre dos, tiene que haber los 3 del nudo. Para que pueda haber 2, tiene que haber los 3 del nudo. Y de ahí va a saltar a la serie de los números naturales, que es lo que ustedes van a encontrar como la temática del sucesor. No sé si lo leyeron, página 51. También andamos por ahí, 51, 52. La temática del sucesor, ¿no? La serie de los números naturales. Porque también tenemos que sacarnos de la cabeza, entre las cosas que hay que sacarse de la cabeza, nos tenemos que sacar de la cabeza la concepción intuitiva que dice que los números naturales empiezan con el 1 porque el 1 es el primero. Y siguen con el 2 porque el 2 es el segundo. Y después viene el 3 porque el 3 es el tercero. Parece una tontería, pero hubo todo un esfuerzo de un tipo que se llamó Frege, que descubrió que en la base de nuestra creencia de la serie de los números naturales, primero viene el 1 porque es el primero, después el 2 porque es el segundo y después el 3 porque es el tercero. Es decir, se explicaba la cardinalidad o el carácter cardinal por la ordinalidad o el carácter ordinal. No sé si existe ordinalidad o lo estoy inventando, por el carácter ordinal. ¿Sí? Entonces Lacan, en esta página, sigue el desarrollo de Frege para fundamentar la serie de los números naturales, cuya ley dice que a cualquier número le sigue ese número más 1. La ley de la serie de los números naturales es que cualquier número le sigue ese número más 1. Siempre doy el mismo ejemplo, me parece que es bastante ilustrativo. Si yo hago una marca, iba a usar la pizarra que me regaló Amalia. Si yo hago una marca, tic, y al lado hago otra marca, uno diría, ¿qué tenés ahí, Roberto? Marca.
Pero nosotros no decimos marca, marca. ¿Sí? Decimos, tengo dos marcas. Si yo hago marca y luego marca, no decimos que tengo marca, marca. Digo, ahí hay dos marcas. ¿Sí? Y si digo dos marcas, es porque ya está funcionando una dimensión tercera, desde la cual digo que lo anterior son dos marcas. Para decir son dos marcas, está funcionando una relación, una dimensión tercera, ¿sí? Que la voy a llamar la operación creación del conjunto de las marcas. ¿Por qué le puse ese nombre, creación del conjunto de las marcas? Porque cuando uno hace marca, marca, y dice son dos marcas, mentalmente está haciendo el circulito de un conjunto y está metiendo ahí dos elementos y dicen son dos. No sé, a lo mejor el ejemplo les parezca medio tonto, pero a mí me parece que tiene su luz. Uno no dice marca, marca, dice son dos marcas. Mentalmente hiciste un círculo y decís, este es el conjunto de las marcas. ¿Sí? La operación creación del conjunto de las marcas. Esta operación tercera es anterior al 2. Esta operación tercera tiene una anterioridad lógica al 2 y lo constituye como 2. Uno dice son dos marcas porque hizo la operación anterior. Uno dice son dos marcas porque funcionó un elemento que se llama el +1. No hay un 2 natural sino por esta dimensión de creación del conjunto de las marcas que Lacan toma como +1. Esta operación tercera, que es la función de +1, no están los números. Pero, escuchen bien, anuda ambas marcas. Usó la palabra a propósito. La función, lo 3, aquí, bajo la modalidad de la función del +1, anula las otras dos marcas. ¿Sí? Esto para fundamentar la idea de que el 3 es anterior al 2, de que lo 3 es anterior al 2. O sea, viene algo de afuera y hace existir el 2 como 2. Los anudó. Los anudó porque estaba esa función del +1. Si no era marca, marca. ¿Sí? De nuevo, no hay algo binario. Te pongo el nudo, que si te pongo el nudo es lo 3. ¿Sí? Y ahora te la pongo en la serie de los números naturales. Es como si dijese a mí, ¿vieron la serie de los números naturales? Bueno, el 2 existe porque existen los 3. ¿Sí? Tengo una marca y la función 1 en más o +1 que hace que el número que viene es el anterior +1. La función hace que el número que viene es el anterior +1. Y una vez que vino el anterior +1 y logro el 2, la función se me corre del lugar y vendrá el 3, porque es 2 más 1. Y después del 3, la función ya se corrió del lugar y va a venir el 4, porque es 3 más 1. ¿Sí? De tal manera que yo podría decir, no hay 2 sin 3. Acá en Argentina, digo para los que ven esto y no son argentinos, tenemos un refrán que decimos, no hay 2 sin 3. Si te fue infiel una vez y te fue infiel otra vez, te va a ser infiel otra vez. No hay 2 sin 3, esto es así. Pero acá leído al revés. No hay 2 sin 3, quiere decir que porque hay 3 hay 2. No sé si les transmito la función del +1. Para aquellos que hayan escuchado hablar de la función del +1 en las organizaciones o escuelas de psicoanálisis, sepan que se sacó de acá. ¿Ok? Por otra parte, para aquellos que hayan encontrado una homología estructural entre la Constitución y la ley de los números naturales en Frege y la lógica del falo metonímico y el deseo de falo, para aquellos que han encontrado que hay una homología estructural, sepan que van por el buen camino. Es una manera de explicar el deseo insatisfecho en Freud.
toma Lacan, el deseo insatisfecho en Freud, y el deseo del falo, el falo metonímico, el falo que se va desplazando en la cadena significante, y cuando lo alcanzo se me corre del lugar, y cuando lo alcanzo se me corre del lugar, y Lacan lo explicaba a partir de la lógica del deseo histérico, y el deseo histérico es yo quiero lo que tiene el otro. Y cuando lo agarro, resulta que no era eso. Y el otro ya tiene otra cosa, entonces quiero lo que tiene el otro. Y lo agarro y ya el otro tiene otra cosa, entonces quiero lo que tiene el falo metonímico. ¿Sí? No es casualidad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les traigo todo este paseo por el lado de lo proposicional y por el lado de la serie de los números naturales? Porque Lacan va planteando, y cada vez más en el seminario, el privilegio de lo 3 como célula mínima, ni más ni menos que lo real del nudo es lo 3, lo ternario. ¿Sí? Eso supone que haya unos. Por eso en una parte de la hoja, en una parte de la página dice ya de Lan, que era algo del seminario 19, donde él decía, hay lo uno. ¿Sí? Uno, que es 3. ¿Sí? Que es ternario. ¿Sí? Y de a poco Lacan va insistiendo, o que de a poco no, porque lo hace de manera, insisto, muy abigarrada, muy densa. Empieza a llevar agua para su molino de los 3. Nos quiere mostrar cómo el molino de los 3 está funcionando, el molino, lo real de los 3 está funcionando sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. ¿Sí? Entonces toma el ejemplo del triángulo y trae el ejemplo de Eratóstenes. ¿Se acuerdan? El ejemplo de Eratóstenes, siglo III a.C., ¿no? Yo creo que alguna vez lo hemos trabajado. Hay varias versiones de lo que pasó con Eratóstenes. Una dice que él, por el calendario de la época, sabía que en una ciudad los objetos no hacían sombra en determinada fecha, y en otra ciudad, algunas versiones dicen que miraba en el fondo de un pozo de agua y veía que en una ciudad se veía el agua y en la otra ciudad se veía sombra. Otras dicen que clavó un palo en una ciudad, clavó un palo en la misma fecha del año del calendario, entonces había una ciudad donde los objetos, por decir un palo, no hacían sombra. Y en la otra ciudad, en el mismo momento, un palo clavado de igual manera hacía sombra. Entonces Eratóstenes agarra y dice, por la sombra por el tamaño de la sombra, respecto de la base del palo, yo puedo saber cuál es el ángulo que me puede señalar la fuente de luz, en este caso el sol. Por el tamaño de la sombra puedo sacar ese ángulo, y acá, como no hace sombra, es un ángulo recto, porque no hace sombra. Mandó a un esclavo caminando entre una ciudad y otra, y el esclavo le dijo, mira, di 430.000 pasos. Midieron la dimensión de cada uno de los pasos y dice, bueno, hay tantos kilómetros. Si hay tantos kilómetros entre uno y otro, y yo tengo este ángulo agudo y tengo este ángulo recto, yo puedo construir un triángulo. Puedo construir un triángulo recto. Y una vez que dijo, si de acá a acá hay determinada distancia, con ese triángulo puedo, y ahí empiezan los catetos, la hipotenusa y qué sé yo, y agarró y estableció la dimensión de la circunferencia del planeta Tierra, con un esclavo caminando, un palo clavado y sabiendo que era el mismo momento. ¿Sí? Eratóstenes, siglo III a.C. ¿Sí? Entonces Lacan trae el triángulo, que es 3 pero 1, ¿sí? Ya en el siglo III a.C. estableció la circunferencia, que la circunferencia de la Tierra son creo que 40.000 kilómetros, el tipo dijo son 39.000 y pico, o sea que no anduvo muy mal
con el esclavo descalzo y los dos palitos. Perdón que me tomo el tiempo de contarles esto, porque esto va en el sentido que lo comenta Lacan. Fíjense que le estoy contando la historia de los palitos, la sombra, el esclavo descalzo. No estoy hablando de la geometría como una cosa absolutamente simbólica. Lacan dice, no, ya no hay discurso que no sea un anudamiento de tres registros. No lo hay. ¿Sí? Cuando me puse a escribir esto, pensaba que siglo III antes de Cristo, son 24 siglos, ¿no? La astronomía china tiene registros certificados de hace 3000 años. Parece ser la civilización más persistente en la observación de los fenómenos celestes. Hace 3000 años que los tipos vienen describiendo estrellas, incluso más que los árabes, que aventajaban al resto de las civilizaciones. ¿Sí? Los chinos, antes que ellos y más que ellos, ¿sí? Vaya un homenaje a un monje que se llamaba Xixing, o no, Yixing, mi pronunciación del chino sigue perfecta, Yixing, que era un monje, que era matemático, que de alguna manera del otro lado del mundo ahí se parece a gente que hemos tenido nosotros, que también eran monjes y eran matemáticos y se dedicaban a la observación de los fenómenos celestes. Traigo esto, Yixing, porque me pudrí un poco yo también de Eratóstenes, me pudrí un poco de los catetos y de los vértices y de qué sé yo, y me descubro completamente ignorante de la astronomía de los mexicas, de los mayas, de los incas, y de otras civilizaciones que a través de miles de años han producido cosas y nosotros somos filoeuropeos de alguna manera, entonces siempre tenemos bien, entonces, ¿por qué Lacan trae a Eratóstenes? Como diciendo, fíjense cómo con los fenómenos de la luz y la sombra, busquen la frase, subrayen fenómenos, ¿sí? Subrayen que esos son lo imaginario, dicen, son parte de lo imaginario. Con los fenómenos de la luz y la sombra, como fenómenos imaginarios. Que ahí se nota que está llevando agua para su molino, porque en otro momento Lacan diría imaginario la pelota, eso es la óptica, y entonces la óptica nada tiene de imaginario, y empezamos con lo simbólico de la óptica, pero ahora no. Ahora dice la luz, la sombra, el esclavo descalzo, más unos supuestos. Con esos fenómenos, más unos supuestos, que son convenciones. ¿Qué supuestos? El plano, la línea, el punto. Son convenciones, eso no existe. Nadie vio una línea, un punto, es imposible ver una línea, porque es una sucesión de puntos y el punto no se ve. Uno dibuja una línea y dice, bueno, imagínate que es una línea. ¿Sí? Entonces, con esos fenómenos, más las convenciones y los cálculos simbólicos, calcularon las dimensiones de lo real supuesto del espacio. Eratóstenes calculó las dimensiones de un real supuesto. El cálculo no accede a lo real responde al cálculo. ¿Sí? Y toda la geometría del espacio euclidiano partió, para Lacan, del 3 del triángulo. Y el triángulo es un 3 sin orden. ¿Les transmití cómo lo argumenta? Es como agarrar y decir, che, ¿vieron la cosa euclidiana? Que eso es bien simbólico, simbólico, simbólico. Dice, no, es simbólico imaginario. Es simbólico imaginario y todo parte de lo 3, parte de la ternalidad del triángulo. ¿Sí? Usa una palabra que nosotros, a ver si lo tengo. ¿Cuál es la palabra? Bueno. La homotesia. La homotesia.
es una relación entre figuras semejantes. Yo puedo hacer, lo hemos hablado acá, también tiene el nombre de Newman. Yo puedo hacer un cuadrado o un triángulo. Hago un triángulo recto. Hago un punto, que es el punto de la homotesia. Trazo líneas, eso lo buscan en internet. Trazo líneas, que pasen por cada uno de los vértices, entonces a cierta distancia de esa primera figura puedo hacer otro triángulo que sigue esas líneas y a 1 kilómetro más allá puedo hacer otro triángulo que sigue, son figuras semejantes en el sentido de que comparten las proporciones. Y Lacan dice, con eso armaron todo, con la homotesia. ¿Sí? Lo armaron con lo 3 del triángulo. ¿Sí? Ahora bien, con este sistema, que es el sistema, como ven, estamos en el psicoanálisis más divertido de las diversiones. Con este sistema, uno atrapa un real supuesto. ¿Sí? La geometría euclidiana es un sistema simbólico imaginario que atrapa un real supuesto. Se supone que en la exactitud se atrapa lo real. En la exactitud de la medida yo atrapo lo real. ¿Qué real agarraste? No, es un real supuesto. ¿Sí? Lo supongo a partir de la exactitud de la medida, en el dibujo que hago. ¿Sí? Pero el real es un real supuesto. ¿Sí? Por eso Lacan, a toda la ciencia que se basa en el more geométrico, el método de razonamiento y exposición que se desprende de la geometría euclidiana, de toda la ciencia que se basa en el more geométrico, dice, su real es un real supuesto. Yo en otra reunión les di el ejemplo de la navegación, ¿sí? Porque por supuesto hay cartas de navegación, y por supuesto que las cartas de navegación se basan en la geometría euclidiana. Entonces agarran un compás, establecen, dice 55 grados de latitud sur, 20 grados de longitud, exacto, ¿no? Esquemas cartesianos, ¿sí? Pero, como decía la otra vez, como dice Lacan, necesitan una referencia de un real puesto, las cartas de navegación. Por eso dicen a barlovento o a sotavento. Es decir, del lado que viene el viento o el lado que va el viento. Si uno dijese, che, si alcanzase solamente las cartas de navegación, no dirías a popa y a proa, o a babor y estribor. Y cuando uno dice popa, proa, babor y estribor, está haciendo referencia a un real puesto. ¿Para qué lado vamos? ¿Para dónde avanza esto? ¿Sí? Porque el plano lo tenés ahí quietito, ese plano euclidiano de 2 dimensiones. Pero nosotros estamos acá en mitad del océano y necesitamos saber de dónde sale el viento, porque vamos a ir a barlovento. ¿Okay? Entonces yo ya se los había puesto que la geometría euclidiana tiene un real supuesto, pero hay algo en la práctica que necesita hacia dónde se dirige el viento. Lo mismo se puede aplicar a los mapas. ¿Por qué digo los mapas? Lacan juega con esto. La palabra geometría, si ustedes la descomponen, es medición de la Tierra. Geometría. Y arrancó ahí, arrancó con ese sistema de medición. ¿Sí? Nuestros mapas son muy euclidianos, ¿no? Uno agarra un mapa y el mapa es no es 3 dimensiones, está todo aplastado en un plano. Y a nosotros los argentinos nos viene bien, porque no nos dificulta mucho el tema, porque Argentina en general, no la zona montañosa, pero en general Argentina es plana, la Pampa. Entonces en la Pampa se puede, al ser plana, uno puede hacer un mapa de 2 dimensiones, pero en los países que son países montañosos, vuelvo el imaginario al fenómeno y a la historia. Uno está con el GPS, a mí me ha pasado, y el GPS vos estás en una montaña y te dice doble a la izquierda. Te dice doble a la izquierda. Vos mirás a la izquierda y a la izquierda hay un abismo. Entonces, ¿cómo doble a la izquierda? Y doble a la izquierda porque el GPS cree que estoy andando en una parte de la montaña que está más abajo de donde estoy yo.
La primera vez que les presenté este argumento no conocía una ciudad que ahora conozco, que se llama Chongqing. CH hay 4 en chino, así que no me voy a hacer el fino y la pronuncio Chongqing. Es una ciudad que está hecha sobre montañas. Entonces, cuando vos ves los mapas de Chongqing, ¿sí?, vos ves que hay caminos en los mapas, pero no tienen Google Maps, tienen otra aplicación. A medida que te vas acercando con la aplicación, ves que aparecen otros caminos. Y a medida que te vas acercando aparecen otros caminos. ¿Por qué? Porque al ser una ciudad edificada sobre 3 cadenas montañosas, vos de repente estás en un camino, te asomás en la vereda y ves que 50 metros abajo hay otro camino. Y si te vas al de abajo, te asomas así, ves que 100 metros abajo hay otro camino. Es una serie de caminos superpuestos. Y cuando te acercás más en la aplicación, ves los caminos que hay por debajo de la montaña y que van por debajo del río y que van a la otra montaña. No sé si soy gráfico en la explicación. Entonces hay camino. Perdón, voy a dar un ejemplo horrible. Como un hormiguero. Es como un hormiguero lleno de galerías que bajan y bajan y se cruzan. Hacete un mapa en 2 planos de eso. Por eso las aplicaciones de allá, vos agarrás y te marcan la distancia entre un punto y otro y te dicen, eso está a 500 metros. En auto tardás 25 minutos. Pero si está a 500 metros. 25 minutos. Es decir, vos caminando. Y caminando 1 hora y media. Pero si está a 500 metros, y sí, pero para llegar a esos 500 metros tenés que bajar, dar vueltas, ir, Lacan decía, la única manera de atrapar un real ahí es con un nudo. Es como si uno hiciese el anudamiento de la ciudad de Chongqing. Porque con un mapa en 2 dimensiones, ¿por qué arrimo esto? Arrimo esto porque Lacan dice, ¿por qué traigo el nudo? Pues el nudo permite agarrar un real que no sea un real supuesto. Y va a llenarnos la cabeza con esta capacidad del nudo borromeo que no tienen los anteriores recursos que él tenía, donde decía, es un real supuesto. ¿Sí? Y uno dice, bueno, vamos a llegar, son las 2:30. Yo voy a seguir hasta un rato más. Voy a seguir un rato más, aunque no llegué a la mitad de lo que había preparado. ¿Sí? Pero antes de la lógica nodal, nos saca a pasear un poquito por la topología de superficies. Es una clase tan linda y tan divertida, porque te saca... Aguardamos un minutito que se le cortó y se le reinició la computadora, pero ya volvemos. Bueno, ahí hay un audio de Roberto que dice que dejó de andar y que seguimos la próxima. Así que nos vemos. Muchas gracias. Ok, no lo había visto. Hasta luego. Pero bueno. Gracias. Bueno, nos encontramos entonces dentro de 2 semanas. O sería la otra. Bueno, por ahora segundos y cuartos miércoles arreglamos eso. Y bueno, en estos días tenemos la grabación del encuentro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.